Muy bienvenidos a todos al canal y yo estoy súper feliz porque hoy vamos a hacer una de las recetas que tanto me estuvieron pidiendo estos últimos tiempos. Vamos a hacer butternut, o como muchos también la conocen como una ganache de mantequilla o una ganache cremosa. Vamos a hacer con solamente 3 ingredientes esta receta que les va a servir tanto para relleno como para una cubierta de pasteles. Te dejo los ingredientes y enseguida comenzamos. Antes de comenzar con la receta, y si todavía no lo hicieron, los invito a que se suscriban a nuestro canal, que apoyen los videos que estamos haciendo con mucho amor y que le den clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos estrenos que estamos lanzando. Mi nombre es Leonardo Espinosa y le doy la bienvenida a esta receta de butternut que es increíble y es súper fácil de hacer. Vamos a necesitar solamente, como les dije antes, 3 ingredientes y las proporciones son muy fáciles de recordar. Por un lado tenemos crema de leche o nata para montar y vamos a utilizar una medida. Luego tenemos también mantequilla, que puede ser mantequilla con sal o sin sal, no hay ningún problema. Vamos a utilizar 2 medidas de mantequilla. Y por último, chocolate blanco, que puede ser un chocolate cobertura o un sucedáneo. Vamos a utilizar 3 medidas. Es decir, que si yo lo llevo a gramos, tengo 100, 200 y 300 gramos de esta preparación. Vamos a comenzar primero por hacer una ganache. Y para hacer una ganache tenemos que tener nuestro chocolate y nuestra crema de leche. La crema de leche yo la voy a colocar en una cacerola y la voy a llevar a que hierva. Voy a colocar preferentemente una cacerola que tenga fondo grueso. Colocamos toda nuestra crema de leche. Y lo llevamos entonces al fuego. Mientras esperamos que nuestra crema rompa el punto hervor, vamos a tener nuestro chocolate preparado ya. Tiene que estar cortado en pequeños trozos y no es necesario que sea un chocolate real. Puede ser fantasía o puede ser un sucedáneo. Cuando nuestra crema ya rompió punto de hervor, vamos a retirar del fuego, mezclamos y lo vamos a volcar sobre nuestro chocolate. No lo hago inmediatamente porque me puede llegar a quemar al chocolate. Dejo que baje un poquito la temperatura y ahí lo agregamos. Como la cantidad de crema no es mucha en comparación con la cantidad del chocolate, lo más probable es que el calor no alcance a disolver por completo nuestro chocolate. Entonces vamos a esperar por lo menos 1 o 2 minutos y si es necesario lo vamos a llevar al microondas hasta que se funda por completo. Cuando ya pasaron los 2 minutos que nosotros colocamos nuestra crema, vamos a mezclar. Ven que la parte de abajo ya se fundió prácticamente por completo, pero todavía los trozos que estaban arriba les cuesta un poco más. Entonces voy a mezclar y me voy a ayudar con el microondas a terminar de fundir. Si ustedes no tienen un microondas, lo pueden hacer a baño María. Lo voy a llevar al microondas en tandas de 20 segundos, entonces hasta que se disuelva por completo. El chocolate blanco es muy delicado, siempre necesita un poquito más de amor que el chocolate semiamargo, ya que enseguida se puede cortar o se nos puede quemar. Entonces vamos de a poco. Cuando vemos que todavía le cuesta algunos trozos de chocolate, lo vamos a llevar nuevamente al microondas por otros 20 segundos. Retiramos nuevamente del microondas. Y ahora sí vamos a utilizar este calor que ya tenemos en nuestra ganache para terminar de disolver todos los trozos de chocolate. Una vez que nosotros ya logramos que nuestra ganache esté bien suave,
Vean el punto que tiene, está increíble. Nosotros tenemos que dejar ahora por lo menos 1 hora o 2 horas hasta que nuestra ganache tome una consistencia más cremosa. Lo que vamos a hacer ahora es entonces cubrirla con papel film y dejar reposar el tiempo necesario hasta que tome una consistencia más cremosa. Una vez que pasó el tiempo necesario, yo ya tengo lista mi ganache de chocolate. Vean la consistencia cremosa que tiene. Este es el punto que nosotros vamos a utilizar para este paso. Lo que vamos a hacer es colocarla en la cuba de nuestra batidora. Voy a venir por acá y agregamos nuestra ganache. Voy a utilizar el accesorio de la lira o la pala para empezar a emulsionar mi ganache. Vamos a bajar y voy a empezar a ir batiendo poco a poco. Por este lado yo tengo mi mantequilla que la tengo a temperatura ambiente y esta mantequilla la vamos a estar agregando en nuestra batidora. Vamos a ir de a poco. Sí es importante que esté a temperatura ambiente para que tenga una buena consistencia. Cuando terminamos de integrar todo, damos un batido ligero. Lo que hacemos ahora es frenar entonces nuestra batidora. Vean la consistencia, como nos va quedando bien cremosa. Lo que voy a hacer es bajar de los laterales de mi batidora para que me alcance bien a batir todo. Y continúo mezclando por lo menos por 1 minuto más. Luego de que pasó el minuto de batido, apagamos nuestra batidora, hacemos un poco de silencio y ya tenemos lista nuestra Butternash. Esta crema que es súper ideal para todo tipo de clima porque tiene la particularidad de una ganache y la suavidad también de un buttercream. Mezclamos muy bien. Y vean la consistencia que nosotros logramos con esta crema. Es ideal para cubrir todo tipo de pastel, para rellenar hasta macarons o para utilizar también como relleno y darle el sabor que más les guste. Lo que vamos a hacer es presentarlo ya directamente sobre una base. Esta crema puede estar a temperatura ambiente por hasta 3 días sin ningún problema. Y vean qué lindo que es. Nosotros de esta forma ya tenemos lista nuestra Butternash para poder decorar todo tipo de pasteles. Si te gustó el video, likealo, compartilo y déjame abajo en los comentarios si te animás a hacer esta crema que es fantástica. Yo me despido y nos vemos muy pronto en otro video.